Soy Juan Ruiz, Juan Manuel Ruiz Acevedo, y soy profesor de latín en el Instituto Rafael Reyes de Cartaya. Mi vocación ha sido siempre las lenguas clásicas, el latín, el griego, y como profesor de latín pues llevo un montón de años. Pero al mismo tiempo la fotografía me atrajo desde pronto. En cuanto pude comprarme una cámara, me compré una cámara. Y en el instituto creamos hace ya por lo menos 15 años o más un archivo de fotografía. Mi afición a la pesca también es desde niño. Mi abuelo era marinero, mi padre era aficionado a la pesca deportiva. Entonces he conocido el mundo de la pesca, el mundo de la fotografía y el mundo de la enseñanza, y todo se ha aglutinado en el archivo de fotografía, que específicamente se dedica a recoger imágenes relacionadas con el litoral onubense, con el litoral gaditano y con las distintas actividades pesqueras, tanto en un sitio como en otro. En una ocasión conseguimos una colección de diapositivas de la almadraba del Rompido, la almadraba de Nueva Umbría, y buscando documentación para, digamos, reforzar el conocimiento de esa fotografía, pues nos dimos cuenta que teníamos material para escribir un libro sobre el tema. Entonces publicamos, un compañero del instituto y yo, publicamos un libro sobre la almadraba de Nueva Umbría. El libro pues gustó, lo publicó primero el Ayuntamiento de Cartaya y Caja Granada, y después Diputación hizo una nueva edición cuando se agotó esa primera edición. Y a raíz de eso, de ir en algunas ocasiones a Cádiz, a las almadrabas que están funcionando en la actualidad, hacer muchísimas fotografías de las levantadas o de las distintas actividades que se realizan antes, durante y después de las levantadas, pues ahora mismo disponemos de un conjunto de fotografías bastante completo sobre el mundo de las almadrabas. Al mismo tiempo íbamos haciendo entrevistas a los capitanes, a los almadraberos, a los rederos, a los ranas, y con eso pues tenemos una fonoteca o un archivo de entrevistas que también es importante. Eso lo hemos hecho junto con el Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla. Hicimos un trabajo, ahí está ese trabajo hecho, pero con parte de ese trabajo, con las entrevistas concretas a un capitán, a José el Pelao, un capitán de Lepe, pues publicamos después el libro de los capitanes de Almadraba, y en eso estamos. La almadraba de Nueva Umbría es, bueno, la primera almadraba de buche que se cala en la península ibérica fue la almadraba del Terrón. Le llamaban almadraba del Terrón porque se calaba justo enfrente de lo que era la barra del Terrón, aproximadamente aquí en el Rompido. Pero luego, en el siglo XX, en 1929, cuando se crea el Consorcio Nacional Almadravero, vuelven a calar esa almadraba ya dentro del consorcio con el nombre de almadraba de Nueva Umbría. El real de la almadraba se situó en la flecha litoral de Nueva Umbría o del Rompido, y desde aquí salían los barcos a diario para calar justo en la frentura del faro del Rompido. Los almadraberos no decían el faro, decían la farola. Decían la farola. Y desde aquí es donde a diario salían a la mar a calar o a pescar, o luego cuando tenían que elevar la almadraba. Vivían muchas familias, las familias de los almadraberos vivían en las casas que construyeron en 1928. El conjunto del Real de la Almadraba tiene una zona nuclear, que es la casa del capitán, donde estaba también el administrador de tierra, las zonas de almacenes de trabajo, donde guardaban las redes, guardaban en el pañol, guardaban todos los elementos, enseres que hacían falta para la almadraba, estaba el arquitranadero, y luego las viviendas para los almadraberos. Se calcula que vivían en la temporada de pesca, que era de febrero hasta septiembre, en torno a unas 900 personas. Eran 200 almadraberos y sus familias.
esta almadraba era exclusivamente para la pesca. El Real tenía nada más que la zona de almacenes, la zona de vivienda del capitán, la zona de trabajo y la zona de vivienda de los almadraberos y la cantina, que era el economato donde podían retirar alimentos. Pero aquí no se procesaba el atún. Los atunes, desde una vez que se levantaban, que se capturaban en el copo, en lo que es digamos, la parte final del cuadro donde se hace la levantada, esos atunes iban directamente a los barcos y desde los barcos, los faluchos, los transportaban a las fábricas de conserva de Isla Cristina o de Ayamonte, donde estaban la industria conservera. En Isla Cristina y en Ayamonte, en alguna ocasión, si las pescas eran muy grandes, podían llevarlos también a Santipetri. Santipetri sí, Santipetri era un real de almadraba, pero tenía también fábricas de conserva y fábricas de salazón. En el rompido no, en el rompido estaban solamente la zona de trabajo para almacenar y calar la almadraba y los barcos que estaban aquí para todas las tareas que tenían que realizar en el mar y para el transporte hacia Isla Cristina, Ayamonte o Santipetri. Creo que en alguna ocasión llevaban también atunes a Huelva, a alguna fábrica, las fábricas de Tejero que estaban en la ría de Huelva. Mi primer recuerdo era yo siendo un niño, aquí en el Rompido en el mes de septiembre, yo veía venir los barcos que llegaban de la jornada de trabajo, pues en el mes de julio, de agosto, y tengo un recuerdo imborrable en el mes de septiembre, pudo ser en el año 61, 62, yo era chico, que estaban ya recogiendo los barcos. Ya habían levado la almadraba y la última fase de desmontaje de la almadraba era los barcos vararlos en la playa, en la zona de varadero del Real. Y recuerdo un accidente de uno de los almadraberos, no sé si era con un ancla que se le cayó y le cogió la mano, o en el mismo barco, en la misma lancha no estuviera, y lo trajeron hasta el Rompido en busca de un médico. Y ese recuerdo pues lo tengo, se me quedó grabado. Y sobre todo de ir todos los días a bañarme, pasábamos el río y por las casas de los almadraberos cruzábamos hasta el mar. Ese era nuestro baño de niño casi diario. Entonces vivían todavía familias de almadraberos en esta casa. Los marineros apenas lo veíamos porque estaban en la mar. Veíamos a las mujeres, a los niños, la vida en comunidad que había en este pequeño poblado temporal. Ese es mi primer recuerdo de niño. Ya después, cuando en el año 85, 86 vuelven a calar la almadraba, con unos resultados inciertos. La prueba es que nada más que calaron 2 años y desmontaron. Yo iba a pescar y con un barquito pequeño y cuando escuchábamos el jaleo de una levantada nos acercábamos para ver las levantadas. Y ya posteriormente la almadraba de Barbate sobre todo, la de Sahara, la de Conil, la de Tarifa, pues he ido acumulando esa serie de recuerdos en torno al mundo del atún y de la pesca del atún. La imagen que estamos viendo es tomada desde el río, desde el centro del río, el río Piedras. Se ve la casa del capitán, las barcazas, tanto la lancha del capitán como los barcos de canto, la sacada, la testa. Vemos también la cantina y los dos vapores. Esta foto tiene que ser, por tanto, de los años principios de los 60, finales de los 50, principios de los 60, en el que en este momento están los barcos fondeados en el río, los dos vapores, y las barcazas y las lanchas están pegadas a la casa del capitán y junto a los almacenes. Seguramente es una de las fases cuando ya están haciendo todos los preparativos para calar la almadraba. Porque si ya estuviera calada la almadraba, seguramente los barcos algunos de ellos estarían en la mar. O bien están levantándola y esos barcos han llegado cargados de anclas después de la leva para almacenar todos estos enseres hasta el año siguiente, hasta el año que se calará.
Los dos vapores eran los únicos barcos motorizados que tenía la Almadraba. Creo que había también un faluche, el Quijote se llamaba, que no está en este momento en la imagen. Y bueno, el recuerdo que me trae pues de cuando yo era niño y veía esta misma imagen desde mi casa del Rompido, o cuando estábamos bañándonos, o cuando atravesábamos al Real de la Almadraba para disfrutar de este espacio natural. Un trabajador fijo en las almadrabas siempre era el carpintero de Ribera, el calafate. En todas las almadrabas había un calafate principal con ayudante. Porque primero los barcos necesitaban reparar, eran barcos de madera y necesitaban reparación y sobre todo mantenimiento. En el momento en que terminaba la tarea en el mar y los barcos eran varados, automáticamente empezaba el trabajo del carpintero de Ribera, pues limpiando bien los costados del barco, dándole alquitrán, bueno, calafateando, la palabra calafateando, y dejándolo listo para el año siguiente. En alguna ocasión, sé que aquí en la Almadraba de Umbría, el carpintero de Ribera llegó también a construir alguna de las pequeñas barcazas o de las lanchas de la Almadraba. Y aquí es donde aprendieron algunos de los capitanes, algunos de los carpinteros de Ribera que luego siguieron trabajando y haciendo barcos aquí en la ribera de Cartaya o en Isla Cristina, o reparando los barcos de la zona. Por lo que nos cuentan los almadraberos ya jubilados, la mayoría de ellos, la figura del capitán era para ellos pues, casi con un término militar, era el gran jefe del cuartel. Lo que decía el capitán iba a misa, ahí no se discutía porque era el máximo responsable de la almadraba. Y sobre todo la figura del capitán era el que detentaba el saber, es el que conocía todo lo relativo a la almadraba. El resto de marineros conocían cada uno su parcela, pero no conocían el conjunto de la almadraba. Y los capitanes guardaban celosamente ese conocimiento. Rara vez los capitanes transmitían a otros lo que ellos conocían. ¿De dónde les llegaba a ellos el conocimiento? En primer lugar, de la experiencia. Casi siempre los capitanes eran personas que habían trabajado en la almadraba, pasando por todos los puestos de la almadraba, desde almadrabero de a pie, a patrón de una barca, a patrón de la sacada, a tercero, segundo o primero. Pero sobre todo es porque la transmisión del conocimiento era casi hereditaria. Casi todos los capitanes de almadraba, de Isla Cristina por ejemplo, todos tienen el mismo apellido. O todos son Columé, o todos son Trementina, porque heredaban, el abuelo era capitán, pues su hijo es el único que recibía los saberes del padre, y el nieto lo mismo. Así se iban sucediendo con los capitanes de Benidorm, pasaba lo mismo. Ellos controlaban casi todas las almadrabas del Consorcio Nacional Almadrabero y a nadie pasaban esos conocimientos, salvo a sus hijos. Y han guardado siempre celosamente esos conocimientos. Los planos de un capitán, los apuntes de un capitán, rara vez se los han enseñado a nadie. Últimamente, pues sí, ya jubilados, pues a lo mejor han dejado ver esos planos que tienen hechos, con las medidas, con cómo se calan las puertas, cómo se cala la cruz, pero rara vez ellos comunican a otra gente. Y si alguna vez te cuentan algo, dices, pero no se lo digas a nadie. Y te lo cuentan a ti porque saben que tú no trabajas en la almadraba y que no vas a hacerle ningún tipo de competencia. Pero entre ellos son muy celosos para transmitir esos conocimientos. Desde nuestro punto de vista, y cuando digo nuestro es porque me refiero al grupo de la asociación Turnus Turni, que tiene sede en Isla Cristina,
nosotros siempre que hemos ido a dar una conferencia o cuando hemos ido a presentar un libro o cuando hemos publicado algún artículo en relación con la pesca de la almadraba y concretamente en relación con la almadraba de Nueva Umbría, siempre hemos dicho que las construcciones que se hicieron en el año 1928-29 para la almadraba de Nueva Umbría eran perfectamente recuperables. Eso se abandonó en el año 63 y el deterioro ha sido continuo, pero todavía está en una fase en que sí podría ser recuperable. ¿Con qué sentido? Pues con el de que las generaciones futuras puedan conocer un poblado temporal dedicado exclusivamente a la pesca del atún, de los que no quedan ya ninguno en la península ibérica. Había uno que era un poblado magnífico, que era el de Santipetri, la almadraba de Punta de la Isla de Santipetri, que ha desaparecido. En Barbate ha desaparecido también. El de las Cabezas de Isla Cristina ha desaparecido. El del Real de las Torres o la Cascajera en la isla de Saltés también. El único que queda en España, este del Real de Nueva Umbría. Las casas están en ruina, la casa del capitán está en ruina, la cantina, los almacenes cada vez se va deteriorando más, pero todavía con un buen proyecto de recuperación se podría restaurar. ¿Con qué fin se podría restaurar? Pues con que ahí hubiera un espacio con un centro de interpretación de la flecha litoral del Rompido, que desde el punto de vista geológico es muy importante, desde el punto de vista de la diversidad paisajística, de flora y de fauna también, y al mismo tiempo pues tener un museo de la almadraba, pues con planos, fotografías, maquetas, incluso barcos que se utilizaban y ya han dejado de utilizarse en la almadraba, barcos muy específicos, se construían expresamente para el tipo de arte que había que calar. Y todo eso, pues, para hacerlo visitable, que grupos de jóvenes, de alumnos o de incluso turistas que tienen otras perspectivas que no son solo la de sol y playa o gamba y paella, que podrían visitar y conocer perfectamente cómo funcionaba una almadraba en el siglo XX, en la mitad del siglo XX.